Hablar de Israel y Palestina es agitar un tema donde la tercera palabra es conflicto. Las últimas declaraciones de Pablo Iglesias, quien fuera vicepresidente segundo hasta marzo de 2021 del gobierno de Pedro Sánchez en España, en un programa realizado en la televisión catalana TV3, a propósito de los 75 años de Israel, afirmó que hay muchos judíos en contra del proyecto sionista y otras falacias que hacen de su ideología antisemita. Hay que mencionar que Pablo Iglesias es un asalariado del régimen teológico iraní. Y para comprender mejor la situación acerca de las expresiones y la situación del antisemitismo en España, nos contactamos ya con Ángel Mas, director de la organización ACOM, Acción y Comunicación. Bienvenido, Ángel, a nuestro programa una vez más. Muchas gracias, un saludo y un placer estar de nuevo con vosotros. Ángel, ¿qué te parece si comenzamos escuchando las declaraciones que hizo Pablo Iglesias y luego las analizamos contigo? Perfecto. Se estaba diciendo antes, Israel no es una democracia, es una etnocracia. Digamos, solamente hay libertades democráticas para una serie de ciudadanos, igual que en Sudáfrica solamente había libertades para los blancos, para los negros no. Bueno, pues en Israel los palestinos no tienen ningún tipo de libertad. Israel jamás va a aceptar un Estado binacional o plurinacional por la simple razón de la presión demográfica. Si hace ciudadanos a los palestinos terminarán votando y podrían cambiar las características no democráticas y etnocráticas del Estado. Jamás aceptarían algo que han propuesto muchos intelectuales de izquierdas palestinos, como Eduard Said y muchos otros, que es un único Estado con diferentes nacionalidades o naciones gozando de los mismos derechos. Eso sería una solución democrática que jamás Israel va a aceptar. Israel jamás va a aceptar un Estado palestino soberano. Basta ver lo que están haciendo en Gaza, que es una cárcel, que es una vergüenza en el mundo, cómo sus soldados disparan contra los depósitos de agua que tiene la gente, y lo que han hecho con Cisjordania. Convertir la Autoridad Nacional Palestina en una fuerza cipaya y corrupta, fuerzas subsidiarias de Israel, dividir en bantustanes el territorio de Cisjordania, y jamás van a aceptar nada que tenga soberanía ni recursos propios ni capacidad de decisión soberana como Estado. ¿Qué es lo que tendría que pasar para que Israel dejara de cometer los crímenes que comete contra los palestinos? Que la comunidad internacional tuviera un poquito de decencia. Hace poco escuchamos al jefe de la política exterior europea y militante del Partido Socialista, el señor Borrell, diciendo que Israel forma parte espiritualmente de la Unión Europea y que la democracia israelí forma parte del patrimonio democrático de Europa. Eso es justificar los crímenes de Israel. Y el Holocausto fue un crimen, pero el crimen del Holocausto no justifica en ningún caso el crimen que comete el Estado de Israel contra los palestinos. Bueno, después de oír estas declaraciones, Ángel, ¿qué te merecen las palabras de Pablo Iglesias y su retórica antisemita? Pues, ¿qué os puedo decir? Estamos acostumbrados a la manipulación de este individuo, como dices, a su retórica, a sus frases hechas, a su incitación al odio y a la manipulación habitual con datos falsos o datos de medias verdades. A mí lo que me preocupa no es ya lo que diga este individuo, que está perfectamente desacreditado en España y en la opinión pública. Lo que me preocupa es que, como decíais en la entrada, este individuo ha sido vicepresidente del Gobierno de España y todavía es el líder de facto del partido que está en coalición en el Gobierno de España con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sus partidos han sido, en un reciente análisis que se ha publicado, han sido en una escala, han aparecido como los más antisemitas de Europa en el Parlamento Europeo, y sus ministros, 5 ministros, siguen siendo miembros del partido del gobierno de España. Esto es lo que a mí me preocupa de lo que diga este individuo ahora mismo. El partido que él pertenece es Podemos. Podemos. Exacto. Podemos ahora mismo es parte del gobierno de España. Claro. Un comentario: uno de los elementos visibles de la campaña contra Israel y los judíos es adosar el ingreso de locales, un cartel con, hemos visto la bandera de Israel cruzada con una barra roja prohibiendo el ingreso para, no sé, israelíes o judíos, y también perros
estaríamos en la misma categoría. Y otro que es el de espacio libre de apartheid israelí, que es difícil de explicar y traducir. ACOM, ¿qué hace para combatir estas acciones antisemitas? Mira, cuando llegó Pedro Sánchez y su banda a las instituciones, a los gobiernos municipales, provinciales, regionales y eventualmente al gobierno de España, comenzaron a utilizar los medios públicos para una campaña no ya de deslegitimación, sino de exclusión de los israelíes y por extensión de cualquiera que en España fuera públicamente próximo a Israel, por lo tanto, por extensión, los judíos de España, discriminarlos de toda actividad con esos gobiernos locales, regionales, municipales. Esto es gravísimo. Se trata, evidentemente, de una campaña, como digo, discriminatoria. Y lo que ACOM consiguió fue, primero, decidimos llevar a los tribunales españoles estas actividades, que, como bien dices, de un modo muy público, pues en algunos locales exhibían carteles donde decían que aquello era un espacio libre, entre comillas, de apartheid israelí, por lo tanto, eran espacios judenfrei, libres de judíos. Lo mismo que hacían los nazis. Lo mismo que hacían los nazis. Pero absolutamente. Y los llevamos a los tribunales en 90 casos y hemos ganado todos ellos, y en situaciones de apelación los hemos vuelto a ganar, y uno de esos casos llegó al Tribunal Supremo de España, y el Tribunal Supremo, de un modo sin ambajes y sin dudas, dijo que eso era una campaña discriminatoria y que era una campaña inconstitucional. Imaginad lo grave que es que desde el gobierno de la nación, desde el gobierno local, que es el representante de la nación en las diferentes localidades, se discrimine a una minoría como la judía por ser quienes somos. Y como digo, tanto a los israelíes en España, lo cual es muy grave, como a los españoles que, no siendo israelíes, nos asociamos públicamente con el Estado judío. Y si esto fuera poco, además de Pablo Iglesias, Podemos realiza manifestaciones anti-israelíes, y un tal Manuel Pineda, eurodiputado, llama a la lucha armada contra Israel. Lo escuchamos y luego comentamos. El fin de Israel es destruir el mundo. Por ello, es el objetivo de nuestra lucha, y no tiene en cuenta ni concesión ni mediaciones. No queremos paz, queremos guerra, victoria. Cita de Yasser Arafat. Repito, no dejen que caiga de mi mano la rama de olivo. La guerra estalla en Palestina, pero es en Palestina donde nacerá la paz. Esto decía Yasser Arafat en su discurso en la ONU en 1974. Israel, amparado por la ONU, la Unión Europea y demás órganos de hegemónico dominio sionista, avanzaba impunemente arrancando la tierra de la vieja Palestina, usurpando el territorio que les pertenece por la historia y el derecho de identidad de los pueblos. Y nosotros a lo mejor tenemos que aguantarnos. Decía ahora mismo, Israel es una realidad que no nos gusta, es una realidad, pero nunca podemos renunciar a que deje de serlo. Porque el pueblo palestino tiene derecho a recuperar la totalidad de su territorio. Tiene derecho a que los territorios palestinos sean desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. En todos los rincones de la tierra. El enemigo, tras una ardua tarea de levantar asentamientos militares en tierra ajena a su derecho, alzando sobre ella campos verdaderos de exterminio. El pueblo palestino, como todos los pueblos ocupados, tienen derecho a resistir contra los ocupantes por todas las vías, incluida la vía armada. Y tenemos que decir eso sin complejo. Ángel, oíamos ese discurso de Manu Pineda. ¿Cuánto penetra el mensaje que ellos transmiten en la sociedad española? Mira, se han visto tres imágenes que son muy interesantes. Primero, un grupúsculo de neonazis soltando cualquier tipo de barbaridad a las que estamos acostumbrados, pero la verdad es que no representan a nadie. Pero veis el paralelismo y la similitud de ese discurso con unas imágenes de Pablo Iglesias en Hispan TV, en la televisión iraní en español. Exacto. Que, como decíamos al comienzo, empleó al vicepresidente del gobierno antes de que fuera vicepresidente del gobierno, y desde cuyos programas ese ex vicepresidente del gobierno hizo todo tipo de proclamas, soflamas
e invectivas antisemitas hablando del control global de los judíos. Y luego hemos visto a Manu Pineda, que es, como decís, eurodiputado del mismo partido que Pablo Iglesias, haciendo una apología del terrorismo. Llamando a la lucha armada. Total. Bueno, porque los eufemismos que se gastan, pero este individuo tiene conexiones con grupos terroristas, se hace fotos con miembros de esos grupos, adopta su terminología, adopta su programa, adopta sus llamadas, como decís, al terrorismo, al odio, y esto se hace fundamentalmente no solo con el apoyo institucional, sino usando precisamente el paraguas y la legitimidad de esas instituciones. Y debo decir que además todas estas actividades gozan de subvención pública por parte, como digo, del Gobierno de España o de los gobiernos locales que controla tanto el Partido Socialista como sus socios, Podemos y el separatismo catalán y vasco. En definitiva, la sociedad española a través de estos partidos está financiando campañas de antisemitismo, de odio a los israelíes y a los judíos, de actuar como nazis en distintas ciudades de España. Y esto se hace de manera explícita, abierta, y los únicos, o no sé si serán ustedes los únicos, pero ACOM son los que se encargan de ponerlo a plena vista para que la sociedad lo sepa y aparte los combaten legalmente. Efectivamente, pero vamos a ver, yo quiero que quede claro, ACOM lo que usa son los mecanismos de nuestra democracia, de nuestro Estado constitucional, que nos lo da, de la independencia de nuestros tribunales que nos apoyan. Y debo decir también que no es un mensaje generalizado. Antes me preguntabais, la comunidad judía y los amigos de Israel tenemos el apoyo yo creo, de la amplia mayoría de la sociedad española. Lo que digo que es grave es que estos individuos, que son sectarios, son violentos, tienen una obsesión compulsiva y enfermiza contra Israel, contra sus ciudadanos y contra los judíos en general, formen parte del gobierno de España. Y si ese gobierno, además, se permite el cinismo de ir presentando proyectos y programas de lucha contra el antisemitismo mientras lo financia. O el presidente Sánchez el otro día se dedicó a lanzar un vídeo como presidente de la Internacional Socialista, pues dando lecciones de democracia a la sociedad israelí sobre proyectos de reforma judicial en los que no entro, pero mucho menos el presidente de un gobierno extranjero debería entrar. Ese mismo presidente es el que alberga en su gobierno este tipo de actividades, este tipo de individuos y el que financia este tipo de grupos. Es algo inconcebible. Exactamente. Bueno, Ángel, muchísimas gracias, Ángel Mas, porque ha sido necesario saber pues cuál es la posición de ACOM, la lucha que hacen y la realidad de lo que actualmente es la sociedad española con respecto a Israel. Y nos ha quedado pendiente para una próxima sobre el tema de Samidun, que sabemos que también actúa en España, pero eso será para la próxima. Ángel Mas, de ACOM, Acción y Comunicación en España, muchísimas gracias por haber participado de nuestro programa.